Artículo 271. De la posesión de los cargos. El fiscal general del Estado presta juramento o promesa ante el Senado, mientras que los agentes fiscales lo efectúan ante la Corte Suprema de Justicia. Artículo 272 de la Policía Judicial. La ley podrá crear una policía judicial dependiente del Poder Judicial a fin de colaborar directamente con el Ministerio Público. Sección 5 de la Justicia Electoral. Artículo 73 de la competencia. La convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y de las cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales, así como de los derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la justicia electoral. Son igualmente de su competencia las cuestiones provenientes de todo tipo de consulta popular, como asimismo a lo relativo a las elecciones y al funcionamiento de los partidos y los movimientos políticos. Artículo 274 de la integración. La justicia electoral está integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral, por los tribunales, por los juzgados, por las fiscalías y por los demás organismos a definirse en la ley, la cual determinará su organización y su funcionamiento. Artículo 275 del Tribunal Superior de Justicia Electoral. El Tribunal Superior de Justicia Electoral estará compuesto de 3 miembros, quienes serán elegidos y removidos en la forma establecida para los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral deberán reunir los mismos requisitos: ser nacionalidad paraguaya, haber cumplido 35 años, poseer título universitario de abogado y, durante el término de 10 años cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial o ejercicio de la cátedra universitaria en materia jurídica conjunta, separada o alternativamente. La ley fijará en qué casos sus resoluciones serán recurribles ante la Corte Suprema de Justicia, la cual lo resolverá en procedimientos sumarísimos. Capítulo 4 de otros organismos del Estado. Sección 1 de la Defensoría del Pueblo. Artículo 276 del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la profesión de los intereses comunitarios. En ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva. Artículo 277 de la autonomía, del nombramiento y de la remoción. El Defensor del Pueblo gozará de autonomía e inamovilidad. Es nombrado por mayoría de 2/3 de la Cámara de Diputados, en una terna propuesta por el Senado, y durará 5 años. En sus funciones, coincidentes con el periodo del Congreso, podrá ser reelecto. Además, podrá ser removido por mal desempeño de sus funciones con el procedimiento del juicio político establecido en esta Constitución. Artículo 278 de los requisitos de las incompatibilidades y de las inmunidades. El Defensor del Pueblo deberá reunir los mismos requisitos exigidos para los diputados y tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que la de los magistrados judiciales. Durante su mandato no podrá formar parte de ningún poder del Estado ni ejercer actividad político-partidaria alguna. Artículo 279 de los deberes y de las atribuciones. Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo: recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra violaciones de los derechos humanos y otros hechos que establecen esta Constitución y la ley; requerir de las autoridades en sus diversos niveles, incluyendo los de órganos policiales y los de seguridad en general, información para el mejor ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna. Podrá acceder a los sitios donde se denuncie la comisión de tales hechos. Es también de su competencia actuar de oficio, emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos, informar anualmente de su gestión a las cámaras del Congreso, elaborar y divulgar informes sobre la situación de los derechos humanos que, a su juicio, requieran pronta atención pública, y de los demás deberes y atribuciones que fije esta ley. Artículo 280 de la regulación de sus fines.
Las funciones del defensor del pueblo serán reguladas por la ley a fin de asegurar su eficacia, pudiendo nombrarse defensores departamentales o municipales. Sección 2 de la Contraloría General de la República. Artículo 281 de la naturaleza, de la composición y de la duración. La Contraloría General de la República es el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades en la forma determinada por la Constitución y por la ley. Gozará de autonomía funcional y administrativa. Se compone de un contralor y un subcontralor, quienes deberán ser de nacionalidad paraguaya, 30 años cumplidos, graduado en Derecho o Ciencias Económicas, Administrativas o Contables. Cada uno de ellos será designado por la Cámara de Diputados por mayoría absoluta, de sendas ternas de candidatos propuestos por la Cámara de Senadores por mayoría absoluta. Con idéntica mayoría durarán 5 años en su función, los cuales no serán coincidentes con los del mandato presidencial. Podrán ser confirmados en el cargo solo por un periodo más, con sujeción a los mismos trámites. Durante tal lapso gozarán de inamovilidad, no pudiendo ser removidos sino por comisión de delitos o por mal desempeño de sus funciones. Artículo 282 del informe y del dictamen. El presidente de la República, en su carácter de titular de la Administración del Estado, enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto del año anterior dentro de los 4 meses siguientes. En los 4 meses posteriores, la Contraloría deberá elevar informe dictamen al Congreso para que lo consideren a cada una de las cámaras. Artículo 283 de los deberes y de las atribuciones.